Hola, hola, buenos días, buenas tardes, según la hora que vea esta cápsula. Esta es la segunda cápsula del curso de prácticas, ¿cierto?, abusivas sexuales en niños, niñas y adolescentes de la OTEC, ¿cierto?, PRASOC. Bien, en la cápsula anterior les dejé, ¿cierto?, una semitarea, ¿cierto?, en términos de reflexionar respecto a este video, ¿cierto?, de la televisión española. Bueno, lo vamos a visualizar una vez más. Eh, Voy a dar play. ¿Y que te guste o algún famoso que te guste? Antonio Banderas, Mario Casas. Pues no sé, Richa, que sí. Blanca Suárez. Blanca Suárez, pero bueno, te gusta como actriz. Sí, 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 sí. Vale, vale. ¿Y tú a qué te refieres? ¿Quieres? No. No tienes novio ni nada, ni se te... No tengo 26. Bien, acá visualizamos, ¿cierto? Alguna cierto directa manifestación por parte de adultos, ¿cierto?, hacia una niña respecto a su sexualidad, ¿cierto? Respecto a preguntas que efectivamente no van directamente con alguna referencia hacia alguna conducta sexualizada saludable en términos de preferencias entre un género u otro inicialmente. Y también, ¿cierto?, respecto a la preferencia sexual, que la niña, ¿cierto?, ahí responde de manera directa, ¿cierto?, al decir que no tiene, ¿cierto?, la edad suficiente para pensar en eso, ¿no? Y sobre todo, ¿cierto?, respecto a una figura de un adulto. Bien, ni siquiera una pregunta, ¿cierto?, acerca de hacia un par. Entonces, estas conductas sexualizadas, ¿cierto?, que son problemáticas por parte de los adultos que están en el entorno de una niña, y que también se agravan mucho, ¿cierto?, en términos de que están en un lugar público, ¿cierto? Vamos a ir visualizando, ¿cierto?, esto durante esta cápsula respecto a las conductas sexuales saludables, ¿cierto?, dentro del entorno próximo de aquellos niños, niñas, adolescentes y aquellas que son problemáticas, ¿bien? Antes de eso, bien, lo importante es determinar los enfoques de trabajo, ya como estas guías de navegación, ya las cuales nos van a ir acompañando y desde donde tenemos que empezar a visualizar, ¿ya? Cada una de las prácticas abusivas sexuales, ¿cierto?, de un par, ¿cierto?, de una persona cercana a esa niña, ¿cierto?, tanto como víctima como victimario, ya de alguna forma se van a identificar dentro de un contexto relacional. ¿Ya? Y ese contexto relacional, en términos de comprensión, ¿cierto?, de identificación y de posterior intervención, deben cumplir con ciertos requisitos respecto a dónde nos estamos situando, ¿ya? Entonces, lo primero es determinar, ¿cierto?, un enfoque de derechos de niñez, ¿ya?, que está basada, ¿cierto?, en la Convención de Derechos del Niño y Niña Adolescente y también de la Ley de Garantía, ¿cierto?, 21.430 de protección integral de la infancia, la niñez y la adolescencia en nuestro país, ya que hace poquísimos años ya empezó a entrar en vigencia a través de la protección especializada y la protección administrativa de derechos. Bien, entonces, importante determinar que los derechos humanos de un niño o niña adolescente deben ser respetados y esto que imparte, ¿cierto?, la ley 21.430, garantizados, ya sea cual sea la condición, ¿cierto?, nacionalidad o pertenencia, ¿cierto?, a un grupo social en específico de un niño o niña adolescente, se debe generar, ¿cierto?, sin condicionante alguna. Ya ahí muchas veces se habla, ¿cierto?, de que hay algunas condicionantes, sobre todo de algunos estilos de crianza o de algún espectro institucional, pero sin embargo los derechos son, en esencia, bien, y deben ser respetados y no condicionados ante cualquier tipo de situación en específico, ¿ya? Y por otro lado deben ser garantizados, ¿ya?, que ante cual sea la naturaleza del hecho, efectivamente, que perjudica, ¿cierto?, en términos de su desarrollo o su ámbito integral eh, de, de estabilidad, ¿cierto?, tanto psicológica, emocional y social, ya debe haber organizaciones, deben haber grupos, deben haber cogarantes que de alguna forma garanticen la protección de los derechos de cada uno de esos niños. Bien, independiente de cuál sea su comportamiento, su organización, su etnia, su cultura, da exactamente lo mismo, deben ser respetados y garantizados. Entonces, el Estado, ¿cierto?, la sociedad y la familia deben ¿cierto?, tienen el deber de adoptar todas las medidas jurídicas, administrativas y económicas
para exigir, garantizar y ejercer y proteger la totalidad de los derechos de niños y jóvenes. Entonces, eso de alguna forma es importante tomar en consideración a la hora de generar la identificación de procesos adecuados o medidas jurídicas y administrativas de derecho para aquellas situaciones que efectivamente generan algún daño, bien, en el entorno de la esfera sexual también de ese niño. Bien, entonces deben ser exigidas, garantizadas y proteger la totalidad de los derechos de todos esos niños, niñas y adolescentes. Bien. Es muy importante determinar, ¿cierto?, que hoy en día en Chile nos basamos en la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de la niñez y la adolescencia, que está basada en varios acuerdos, ¿cierto?, desde la institucionalidad, ¿cierto?, pero que el documento base y el prismas o la piramidal donde se basa, ¿cierto?, esta ley tiene que ver con la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bien, entonces hay algunos artículos, como el artículo 12, que habla de la efectividad de los derechos y es que el Estado, en definitiva, debe adoptar todas las medidas administrativas, legislativas o de cualquier índole para reconocer efectivamente dentro de su constitución política, asociado, ¿cierto?, a la Convención de Derechos del Niño, todos los tratados, ¿cierto?, que se encuentren vigentes para ser generados, ¿cierto?, dentro de la jurisdicción chilena. Bien, entonces también el artículo 36 nos habla del derecho a la protección contra la violencia, que habla que todos los órganos del Estado y la sociedad, ¿cierto?, y organizaciones deben priorizar y asegurar que niños, niñas y adolescentes se sientan protegidos contra actos de violencia en los cuidados. Bien, entonces acá es muy importante determinar que esto trae un nuevo paradigma, ¿cierto? Un nuevo cambio en la institucionalidad y al ver la vulneración de derechos, ¿ya? Entonces, hoy en día existen dos corpus ya de entendimiento y comprensión acerca de la situación de derecho, lo vamos a hablar acá, que tiene que ver con la protección administrativa, ya que hoy en día están encargadas de la Oficina Local de la Niñez a través de procedimientos de intermediación, ya que es de derivación, ¿cierto? Articulación con la red. Bien, procesos de atención social que tienen que ver con intervención, ¿cierto? Socioeducativa, bien basado en modelos de terapia sistémica familiar, bien, no psicoterapia, sino que los modelos están basados en la terapia familiar, sobre todo en modelos centrados en tareas, bien, y también a través de procedimientos de protección administrativa, ¿cierto? Y de garantía de un diagnóstico clínico especializado, ¿cierto? Para determinar efectivamente el ingreso o el acceso a cualquier oferta del servicio de protección especializada. Y por otro lado tenemos la protección de derecho judicial, ya que tiene que ver efectivamente con cualquier tribunal con competencia en familia, ya los cuales van a determinar eh, algún tipo, ¿cierto?, de instrumento jurídico y legal en el marco, ¿cierto?, de su jurisdicción y de su competencia para la protección de derechos de niños y niñas adolescentes que efectivamente requieran por ahí, ¿cierto?, de la separación de su familia. Bien, entonces, cualquier situación de derecho, ¿cierto?, que podría haberse vulnerado, ¿cierto?, ese niño y que requiera la separación de su familia, como por ejemplo la determinación, ¿cierto?, o término, ¿cierto?, de cuidados personales, la prohibición del derecho de vivir en familia, la patria potestad, bien, la adopción, bien, o la determinación de cuidados alternativos, todo esto tiene un campo más jurisdiccional, ¿cierto?, en términos de tribunal de familia. Ya todo lo anterior, ¿cierto?, que tiene que ver con situaciones de promoción, prevención y protección de derechos que no requieran la separación del niño de su adolescente, se van a ver en base administrativa, ¿no? Y quién está encargado, qué institución, no es un programa, es una institución, son las oficinas locales de la niñez por medio de los procedimientos que les comenté, ¿cierto?, al principio. ¿Pueden trabajar ambas protecciones en un solo caso? Sí, ya pueden ser complementarias, pero ahí a nivel jurídico, ¿cierto? Y de poder imperial, efectivamente, el Tribunal de Familia tiene determinación sobre aquellas situaciones. ¿Bien? Debemos darle una mirada del ciclo vital. Es muy importante saber las etapas del desarrollo, ¿cierto? Las etapas del ciclo vital familiar también en cuál se encuentran aquellas familias para determinar cuáles van a ser los tipos de intervención, ya dónde se realiza la práctica sexual abusiva, ¿bien? En un niño, en un adolescente, la capacidad o maduración cognitiva, ¿cierto? Y física son los mismos, y eso es muy importante, y lo vamos a ver más adelante, en términos de lo abusivo.
ya de efectivamente la jerarquía que existe de un niño, ¿cierto?, hacia el otro, no solamente en términos físicos, ya, sino que en términos mentales, ya de capacidad, ¿cierto?, y desarrollo, ¿cierto?, de ciertos tipos de operaciones formales para determinar efectivamente la situación abusiva. Bien, entonces los niños, niñas y adolescentes se encuentran en etapas de desarrollo, bien, los cambios son parte de estas etapas de maduración y plasticidad y su evolución saludable depende del cuidado de los adultos. Maduración, ¿cierto? En términos del desenvolvimiento de una secuencia natural de cambios físicos, conductuales, ¿cierto? Y psicológicos que se van dando dentro de esta plasticidad cerebral, ¿cierto? Y evolutiva. Y tiene que ver efectivamente cómo efectivamente los padres mentalizan los cuidados, ¿cierto? Respecto a sus propios hijos. ¿Ya? Donde efectivamente visualizar efectivamente cuando hay una conducta sexual saludable de una conducta sexual problemática y desde ahí, ¿cierto? Una práctica abusiva sexual. ¿Ya? En definitiva, la reacción de los cuidadores es muy importante tomando en consideración, ¿cierto?, la etapa evolutiva. Puede ser que, y lo vamos a ver ahora, vamos a ver una microactividad, ¿cierto?, que vamos a hacer respecto a conductas sexuales saludables. ¿Cuándo son saludables y cuándo no? ¿Ya? ¿Cuáles son los límites de la edad respecto a eso? Aunque la edad es irrelevante para el estudio del desarrollo, ojo con eso. ¿Ya? Entonces va a depender de muchos factores, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, lo vamos a ir, después lo vamos a explicar de sobremanera, pero no es tan fácil como decir ya de los 1 a los 3 años estas conductas son saludables, de los 4 a los 6 estas son saludables. No, tiene que ver con muchos factores, ¿cierto?, de la propia maduración en términos cognitivos, psicosociales y físicos del niño, pero vamos a ver ahí algunos límites, ¿ya? Pero sin embargo, muchas veces cuando leemos psicología del desarrollo sabemos que la edad es irrelevante para algunos. La comprensión de la complejidad, ya que es como empezamos este curso, ¿cierto? Desde un enfoque circular, interaccional, desde la totalidad, desde la no sumatividad, ¿cierto? De los elementos que constituyen los sistemas, y le damos a una mirada evolutiva, compleja y sistémica, ¿cierto? De lo que sucede, ¿ya? Entonces, nuestro objeto también, en términos de intervención, es lo interaccional, es las relaciones interpersonales, es la. Bien, acá no me voy a detener mucho porque ya lo explicamos en la primera cápsula. Bien, la comprensión situada en lo contextual, ¿cierto? Los fenómenos humanos son situados en cuanto sucedan en culturas, familias e individuos particulares. Eso es muy importante y relevante, ¿ya? Si bien tenemos una norma técnica nacional, ¿cierto? Una norma técnica eh, que se basa en modelos, ¿cierto?, de otros países o continentes incluso, ¿ya? La realidad cultural de cada región, incluso de cada comuna, es totalmente, ¿cierto?, distinta una de otra. Ya podemos tener que en una comuna urbana, ¿cierto?, existan formas de relacionarse, ¿cierto?, o de normalizar o invisibilizar ciertas conductas de cuidado, que en otras, ¿cierto?, áreas pueden ser totalmente distintas. ¿Ya? Entonces también la particularidad del contexto ambiental donde ocurre o se manifiesta la práctica abusiva, ¿cierto?, también podría darnos índices de por qué se está realizando, ya en términos de origen. ¿Ya? Todo acto violento, ¿cierto?, y abusivo debe ser requerido y denunciado por cualquier cogarante en ese inmerso. ¿Bien? Pero son distintos niveles de comprensión, digamos. Comprendemos de por qué se da esa dinámica, pero no las validamos por su cultura. ¿Ya? Entonces, adaptemos nuestras comprensiones e intervenciones a cada situación concreta y especial. ¿Bien? El enfoque de género, ¿cierto? Todo fenómeno humano, incluida la sexualidad, la violencia o la intervención psicosocial, está sujeto a las construcciones culturales, ¿bien? De las masculinidades y la feminidad. Todo en cuanto, ¿cierto?, tiene que ver efectivamente con protección, debe tener, ¿cierto?, un enfoque de género y desde ahí, ¿cierto?, generar los procesos interventivos. Disposición intersectorial, tanto para entender un fenómeno globalmente como para intervenir efectivamente en él, se requiere de la presencia de un equipo de personas dispuestas a dialogar y cooperar entre sí, ¿ya? Toda disposición en términos de trabajo colaborativo se da en un enfoque interaccional, ¿ya? Por ende, el trabajo de articulación de redes, y ustedes bien lo saben, es muy relevante, muy importante para el desarrollo de nuestras propias capacidades profesionales, pero aún más importante, ¿cierto?, la protección de los derechos de sus niñas y niños adolescentes. Si sabemos dialogar y cooperar, ¿cierto?, como un equipo
dispuesto, ¿cierto? En términos interaccionales, la disposición de la intervención será mucho más saludable, ¿cierto? Y mucho más operativa que si no lo da. Y hablando de los mismos profesionales, dentro de un marco resolutivo, ¿cierto? Y laboral, hablamos efectivamente de los cuidados profesionales, que muchas veces ahí algunas instituciones o organizaciones no cumplen mucho con esto o incluso no está dentro de los ítems presupuestarios, ¿cierto? Dentro de el presupuesto global de la institución, pero sí es muy importante realizarlo de alguna forma, encajarlo, ¿no? Las instituciones que brindan apoyo a las familias, niños, niñas y adolescentes también deben considerar los derechos de los profesionales, bien interventores, favoreciendo el cuidado de los propios equipos entre los pares profesionales y el autocuidado. No hay forma más inteligente, ¿cierto?, de generar un buen desempeño laboral a través del autocuidado de los profesionales, ¿ya? Un profesional con buena salud mental, ¿cierto?, con buen bienestar psicológico, va a generar mayor desempeño, ¿ya? Y va a entregar mayor disposición, ¿cierto?, a su intervención. ¿Bien? Bien. Ok, llegamos a esta segunda parte, ¿cierto? Que tiene que ver con conductas sexuales problemáticas, ¿bien? Y prácticas abusivas sexuales, ¿bien? Vamos a ir de a poco, ¿cierto? Profundizando, pasando desde conductas saludables en la esfera sexual, identificando cuáles son las conductas sexuales problemáticas, las abusivas de las no abusivas, para llegar, ¿cierto? A lo que nos conviene, ¿cierto? En este curso. Bien. Antes de ella, ¿cierto? Vamos a hacer una... No, cuando son clases asincrónicas es complejo realizar actividades, ¿cierto? Porque no está como esa interacción, pero vamos a tratar de ir visualizando y qué piensan ustedes respecto a conductas sexuales que son esperadas o saludables para la edad. Bien, entonces les voy a dejar este código, ¿ya? El cual, ¿cierto? Con sus celulares, bien, lo acercan y va a darle, ¿cierto? Un drive donde hay un documento, ¿cierto? Acá también está el link en la pantalla, ¿ya? Y el documento este que los voy a mostrar ahora enseguida, denme un momento, ¿bien? Entonces, mientras ustedes y sacaron, ¿cierto? Ahí el link con el drive, ¿cierto? Yo se los voy a mostrar a continuación en la pantalla, ¿bien? Bien, mientras lo van visualizando, bien, bien, lo van visualizando. Y el link, ¿cierto? Que sale ahí en el Drive, ¿cierto? Es el siguiente. Bien, se me perdió la... Acá está. Bien, voy a compartir pantalla ahora. Bien, entonces el link debió abrirle esta microactividad, ¿cierto? Sirve para identificar en qué etapa del desarrollo se encuentra la conducta saludable. Bien, todas las conductas que aparecen aquí, ¿cierto? Están determinadas según la edad, ¿cierto? Y se consideran, perdón, como acciones, ¿cierto? Conductas, comportamientos, ¿cierto? Que son esperables, ¿cierto? Y saludables para la edad. Bien, entonces lo invito, quizá demos unos 3 minutos, bien, 3, 4 minutos para que ustedes vayan resolviendo esta actividad. Entonces usted lo que hace es ir leyendo, ¿cierto? Y acá están la etapa prenatal, ¿cierto? Antes del nacimiento, la etapa de la infancia de 0 a 3, niñez temprana de 3 a 5, la intermedia de 5 a 8, la preadolescencia de 9 a 12 y la adolescencia de 12 a 18. Bien, entonces usted, por ejemplo, ¿ya? Dice, se mantienen las actividades o juegos sexuales con amigos, esto a modo ocasional y asociado a ideas de hacer o el amor, ¿cierto? Tocarse o ser pareja. Bien, juego. Bien, identifica y usted pone, ¿cierto? Si es de la infancia, la niñez temprana, ¿cierto? O de la adolescencia. Bien, entonces vamos a dar unos 3, 4 minutos para que ustedes realicen la actividad. Bien, vamos a contar desde ahora.
Bien, bueno, entonces les recomiendo, ¿cierto?, que cuando vean esta cápsula, ahí pueden apretar stop, ya le ponen stop a la grabación y resuelven ya con tranquilidad, ¿cierto? Se pueden demorar 10 minutos, 20 minutos, como ustedes deseen. Y luego vuelven a hacer play y van con las respuestas. Bien, entonces miren, vamos a seguir, ¿cierto? Entonces con esa recomendación. Y acá está cada una, ¿cierto?, de aquellas respuestas, ¿cierto?, a la pregunta planteada. Bien, entonces acá ya está subdividida, ¿cierto?, por etapas y las vamos a ir comentando. Bien, ¿les parece? Ok, ahora, es importante, antes de empezar a leerlas, ya, yo las voy a leer, ¿cierto? Quizá hago algún comentario por algunas, son muchas, entonces la idea no es después de que ustedes las revisen con tiempo, ¿cierto? Pero lo importante acá, chicos, chicas, es saber que las limitaciones por edad para el estudio del desarrollo es irrelevante, ¿ya? Existen lo que se denomina hitos del desarrollo, ¿bien? Por ejemplo, nosotros vamos a esperar, ¿cierto?, que la maduración sexual, la capacidad de reproducción dentro de un ser humano, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se dé, ¿cierto?, entre los 10 y los 12 años, digamos. Bien. Ahora, sucede que existen muchos casos que se puede adelantar o incluso se puede retrasar a estas edades, ¿ya? Eh, es esperable que se dé ya en términos mucho más amplios, ya entre los 9 quizás 10 años, y los 12 13 años. Bien. Eso es un hito del desarrollo que se da dentro de un tiempo esperable para la edad. Bien. Sin embargo, ahí les invito a leer la escala de Lenz, ya que ahí nos dice que cuáles son esperables para la edad, ya todos los desarrollos físicos, el lenguaje, entre otros. Pero si nosotros, no sé, puntuamos, ¿cierto?, en términos específicos que entre los 9 10 12 y 13 años debería darse la maduración sexual en mujeres, vamos a decir que es normal. Bien. Es algo que la mayoría de las personas efectivamente sucede. Algo no normativo ya sería que efectivamente se diera mucho antes, ¿cierto? O mucho después, ¿ya? Lo mismo pasa acá, ¿bien? Vamos a decir que esta etapa está dentro del desarrollo prenatal, ¿cierto? Muy bien, pero después ya cuando hablamos de edades, el límite entre 3 y 4, el límite entre 6 y 7, el límite entre 14 y 15 es mucho más complejo, ¿ya? De determinar. Entonces vamos a hacer que estas son solamente aproximadas, ¿bien? Entonces, si hablamos de conductas sexuales esperables y saludables, ¿cierto? Para la etapa del desarrollo prenatal, podríamos hablar de las siguientes, ¿no? Los órganos sexuales están completamente desarrollados, ¿no? Después del alumbramiento ya, y efectivamente el embrión, ¿cierto? A través de la capacidad ósea, ¿cierto? Desarrollada a nivel celular, ya hablamos que la mayoría de los órganos en términos sexuales y reproductivos, ¿cierto? En desarrollo, ya no reproductivos finalmente, ya efectivamente se encuentran completamente desarrollados. Bien, algunos bebés en el interior del útero también pueden manifestar conductas, ¿cierto?, de autoestimulación, y el bebé puede mostrar, ¿cierto?, respuestas reflejas de erección y también de lubricación, incluso, ¿cierto?, dentro del desarrollo embrionario. Bien, ¿qué pasa con la infancia, ¿cierto?, de 0 a 3 años? Bien, los niños y niñas, ¿cierto?, pueden tocar sus propios genitales como una forma de calmarse, bien, o tranquilizarse a sí mismos. Bien, en ocasiones, ¿cierto?, los niños y niñas pueden quitarse la ropa o andar desnudos si un adulto no lo ha explicado ciertos temas de privacidad. Entonces, ahí efectivamente ya desde esa edad, ¿cierto? 3 4 años, efectivamente podríamos considerar ya hacer una socioeducación respecto, ¿cierto?, a efectivamente la limitación respecto a exhibirse en ciertos lugares públicos, ¿cierto?, o entre personas. Bien, pero en ocasiones los niños pueden quitarse la ropa o andar desnudos si un adulto hasta ese momento no le ha explicado cierto el tema de privacidad, y eso sería una respuesta natural y saludable. Bien, existe una mayor claridad y conciencia sobre el cuerpo y las categorías, cierto, de ser hombre o mujer, ¿no? Respecto a la propia identidad sexual, ¿no? A la tipificación de género que muchas veces se realiza. Bien, la niñez temprana, ¿cierto? Hablamos ahí de los 3 5 hasta 6 años también, para no ponernos rigurosos con la edad. La curiosidad también incluye preguntas, ¿cierto? La de los por qué, ¿no? Sobre las reacciones y sensaciones del cuerpo. Bien, además de preguntas sobre el origen de los bebés y la reproducción, ¿ya?
Se espera que los niños tengan mayor claridad sobre la privacidad y sobre los derechos propios y ajenos en cuanto a tocar y ser tocado. Esto ya es una muy buena edad para empezar efectivamente a determinar cuáles son las tocaciones adecuadas, ¿cierto? De la inadecuadas, ¿cierto? Y algunas conductas de autocuidado. Bien, surgen juegos sexuales consensuados. Bien, vamos a hablar también de lo consensuado, del consentimiento. Con otros niños conocidos, ¿cierto? Del propio entorno próximo a ese niño. Juegos de tipo exploratorio sobre el cuerpo, ¿cierto? Y sus sensaciones, ¿ya? Cuando ya nos vamos a la niñez intermedia, ¿cierto? Vamos a hablar de 6 7 ¿cierto? Quizás hasta 10 11 años. Hablamos de niñez intermedia antes de la prepubertad, ¿cierto? Se mantienen las actividades o juegos sexuales con otros amigos, esto a modo ocasional y asociado a ideas, perdón, de hacer el amor o tocarse, ¿cierto? En pareja. Bien. Pueden surgir conductas de masturbación, es decir, tocar los propios genitales como un modo de sentir placer, ¿ya? En especial en momentos de baño o antes de dormir. Existe una mayor conciencia de los mandatos sociales en cuanto al género, es decir, aquellos que la sociedad espera de un varón o de una mujer. En la preadolescencia hablamos de 11, 12, quizás hasta los 14 años. Aumenta la necesidad, ¿cierto? Acá lo pusimos preadolescencia hasta los... Bueno, acá hablamos de los 9, 12 años, ¿cierto? Como preadolescencia, ya que hablamos como específicamente de prepubertad, también se puede considerar. Aumenta la necesidad de privacidad e independencia, ¿cierto? Existe una mayor pudor sobre el propio cuerpo, ¿ya? Las actividades sexuales, desde las caricias hasta el sexo, son comprometidas como un acto de pareja o una exploración, ¿cierto? De sí mismo, ya en términos de conocimiento. Y la masturbación se vuelve más frecuente y se acompaña de pensamientos o fantasías eróticas. ¿Bien? En la adolescencia, ya, aparece interés por material erótico, imágenes en revista, televisión, internet, interés, y este material puede ser usado para la masturbación. La masturbación se realiza de modo más frecuente y privado. Bien, se manifiesta curiosidad sobre temas de desarrollo y cambios corporales, pero también surgen dudas sobre la respuesta sexual humana, cierto deseo, excitación y acto sexual, ¿no? Sobre la orientación sexual también. Bien. Y por último, el pensamiento se torna más flexible y más crítico de las normas, se integra y fortalece una postura respetuosa sobre la diversidad sexual, además de ser consciente y cuestionadora, ¿cierto?, de el machismo. Bien, perfecto. Entonces ahí, ustedes con tiempo, con calma, ¿cierto?, van a ir revisando cada una de ellas, ¿cierto? No tomando en consideración, ¿cierto?, un marco normativo, ¿cierto?, en términos de edad, sino que flexibilizando respecto a la propia madurez cognitiva, psicosocial y del desarrollo del propio niño a lo que ustedes pueden constatar la información. Bien, volvamos a la presentación. Y ya vamos a entrar de lleno, ¿cierto? A lo que tiene que ver efectivamente con conductas sexuales problemáticas, ¿bien? CSP, ¿no? Conductas sexuales problemáticas, ¿bien? Lo primero que vamos a visualizar dentro de estas conductas sexuales problemáticas es su definición, ¿cierto? En términos específicos y también, ¿cierto? Que existen estas dos polos, ¿cierto? Extremos que van definiendo efectivamente la manera de actuar, ¿bien? ¿Qué son las conductas sexuales problemáticas? Son comportamientos, ¿cierto? Conductas que no son esperadas en ciertas etapas. Bien, o sea, todo lo que vimos recientemente acerca de las conductas sexuales problemáticas, ya en su defecto, si fueran generadas, ¿cierto? A una edad precoz, bien, y no están dentro o consideradas de esa etapa del ciclo vital, o conlleva algún tipo de riesgo, ¿cierto? En el propio desarrollo del niño, ¿cierto? En términos individuales, pero también hacia el resto de las personas de su alrededor, se van a considerar como conductas sexuales problemáticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque dificultan bien el desarrollo y ubican a los niños en situación de riesgo, ¿no? Una conducta sexual problemática en sí mismo es ¿cierto? Un factor de riesgo, ¿ya? De riesgo psicosocial, ¿bien? De riesgo psicosexual, ¿bien? En términos específicos, ¿cierto? Aumentan la probabilidad de que un resultado propio del desarrollo de la esfera sexual o del comportamiento del niño, ¿cierto? Tenga una consecuencia más bien negativa, ¿cierto? Que dificulte la interacción con las demás, ¿bien? Entonces, repitamos. ¿Qué son las conductas sexuales problemáticas? Son comportamientos que no son esperados a ciertas etapas, ya que dificultan el desarrollo y ubican a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo. Bien,
tenemos por un lado un polo transgresor, ¿ya? Y por otro lado un polo restrictivo, ¿ya? Un polo transgresor, ¿cierto? Podría estar asociado a los que conocen acerca de la desorganización de la niñez o del apego, ¿cierto? Algo mucho más externalizante, ¿bien? Y un polo restrictivo, ¿cierto? Algo mucho más internalizado, ¿bien? Si hablamos del polo transgresor, hablamos específicamente de conductas que violan las reglas, ¿cierto? Normas o límites sociales e interpersonales, ¿ya? Inmediatamente son abusivas, ¿bien? ¿Por qué? Porque violan, ¿cierto? Las reglas interaccionales, ¿cierto? De tu entorno, ¿no? Todos aquellos límites que son propuestos por la propia persona, ¿cierto? En función a su experiencia, su desarrollo, a su origen, ¿cierto? Son superpuestas, ¿cierto? O de alguna forma abrumadora, ¿cierto? Transgredidas por otra persona. Bien, conductas que violan las reglas o normas o límites sociales, ¿cierto? E interpersonales. ¿Ya? Y ahí vamos a ver después la diferencia entre abusivas y no abusivas, pero las transgresoras efectivamente están dentro de un marco abusivo. Y por otro lado, por otro polo, ¿cierto? Tenemos las conductas que restringen o limitan el desarrollo de la persona, bien, la exploración y el aprendizaje de ese niño, niña, adolescente. O sea, el niño, por ejemplo, puede carecer de esa información, ¿cierto? En términos de interacción familiar, lo cual efectivamente limitan y restringen el propio desarrollo de ese niño. O también puede tener padres que limitan efectivamente aquella exploración sexual o aquella cierto conducta o comportamiento que sí es esperable para ese niño o niña adolescente. ¿Ya? Entonces son conductas que restringen o limitan el desarrollo, la exploración y el aprendizaje, ¿cierto?, de aquellos niños, niñas y adolescentes. Por un extremo, ya hacia la afuera, ¿no? El polo transgresor, más externalizante, y hacia el adentro, ¿cierto? Un polo más restrictivo, ¿cierto? Inhibidor, efectivamente, de la exploración sexual, ¿cierto? O que limita efectivamente el desarrollo por su desconocimiento. ¿Ok? El polo transgresor, ya en términos, por ejemplo, para ejemplificar, ¿cierto? Lo que dimensiona efectivamente esta situación. Por ejemplo, podemos ver a un chico o una chica, un adolescente, espiando a otro, ¿cierto?, en su propia privacidad. Entonces, limita, ¿cierto?, transgrede el espacio personal y sexual también del otro niño, niña, adolescente. ¿Bien? Tocar fortuitamente partes prohibidas de otro, ¿no? Por eso ya desde una edad temprana es muy importante delimitar efectivamente tocaciones buenas o tocaciones malas, ¿ya? Hablando de eso, les voy a dejar ahí cóbrenmela, si no se las dejo, ¿cierto? Un link con bibliografía y también mucho material de intervención. Ya tenemos unos libros, ¿cierto?, para pintar, ¿ya? Y otros libros, ¿cierto?, de conversación, de interacción con sus consultantes, pacientes o usuarios acerca de educaciones buenas o malas y conductas de autocuidado, ¿ya? Ahí se los dejo dicho ya. Bien. Eh, entonces estamos en la segunda, ¿cierto? Tocar fortuitamente, ¿bien? Partes privadas, perdón, partes privadas, ¿cierto? Por lo otro. Bien. Y por último, ¿cierto? También dentro de estas conductas transgresoras, un alto interés por la pornografía de tipo violento. Ya la exposición, cierta pornografía y que efectivamente esa pornografía sea de tipo violento y efectivamente visibilizar o normalizar efectivamente la violencia dentro de la exploración sexual. Ya, obviamente, no siendo consensuada, ¿cierto? No es estando el consentimiento de la otra persona. ¿Ok? Y el otro polo, ¿cierto? El polo restrictivo, por ejemplo, hablamos de rechazar con aversión, ¿cierto? Hablar de sexualidad con figuras cercanas, ¿cierto? Delimitar, negarse, rechazar el tema, ¿cierto? Porque efectivamente se ve influenciado, ¿cierto? Por parte de su entorno próximo, a efectivamente que sea como casi un tema tabú, ¿no? No se debe hablar de esas cosas, ¿ok? Evidenciar una alta angustia o vergüenza al conversar temas sexuales, ¿cierto? Hay una sensación ahí que dificulta efectivamente la verbalización y provoca angustia, provoca vergüenza, provoca bochorno, ¿cierto? Incluso temor al efectivamente afrontar estas verbalizaciones, ¿no? Eh, También mantener ideas rígidas, incluso homofóbicas o machistas sobre la propia sexualidad. ¿Ya? Eso también está dentro de el polo restrictivo. Bien.
Entonces, vamos a dar aquí un ejemplo acerca de estas conductas sexuales problemáticas en términos, ¿cierto?, de polo restrictivo, ¿cierto?, o polo transgresor. Bien. Entonces, acá lo importante es determinar, chicos, chicas, que es preocupante, ¿cierto? Tenemos que abordar de alguna manera que un niño de 7 años evidencie conocimientos precoces, ¿cierto? Y no esperaba a su edad sobre sexo, por ejemplo, anal o sexo con animales, ¿ya? Eso ya es una alerta, ¿cierto? Que podemos identificar, ¿cierto? A la hora de determinar que algo está sucediendo, ¿ya? O sea, que muestre efectivamente conocimiento precoz acerca de sexualidad en específico, ¿cierto? Con un tono, ¿cierto? En el cual evidentemente no se ha esperado para su edad, ¿ya? Eh, entonces, un niño, ¿cierto? Por otro lado, de 7 mismos años que evidencie desconocimiento de temas básicos como el origen de los bebés y las partes privadas del cuerpo, también es preocupante, ¿ya? Alguien que hable mucho de sexualidad y específicamente, ¿cierto?, de actos violentos, homofóbicos, xenófobos, ¿cierto?, hacia animales, ¿cierto?, hacia, o violentos, ya es preocupante, ¿bien? Como un niño de la misma edad que muestra efectivamente un desconocimiento total acerca, ¿cierto?, de su cuerpo, de sus organismos, ¿cierto?, de su sexualidad, ¿cierto?, o de sus partes privadas, también es totalmente preocupante. Por un lado, es preocupante en lo transgresor y por otro lado, es preocupante en lo restringido, ¿cierto?, lo restrictivo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Y les voy a presentar este esquema que lo vamos a estar revisando, ¿cierto? Durante bastante tiempo, ¿cierto? Porque vamos a llegar aquí, ¿no? O sea, si se fijan ya, ahí al final están las conductas sexuales, ¿cierto? Las prácticas abusivas sexuales que vamos a ir refiriendo, ¿cierto? En mayor profundidad. Pero para llegar ahí, ¿cierto? Tenemos que entender todo el cuadro completo, ¿ya? Nos sirve saber, ¿cierto? La especificidad, sino el conocimiento completo acerca de la complejidad. Si queremos saber lo abusivo, tenemos que saber lo que es no abusivo. Si lo abusivo está dentro del contexto interpersonal, debemos saber cuáles no están dentro de un contexto interpersonal, sino que más bien son autocentradas. Y dentro de estas situaciones también, como vimos al comienzo, debemos saber cuáles son las conductas saludables para ir diferenciándolas de conductas que son más problemáticas. ¿Ya? Pero todo dentro de un marco, ¿cierto?, de conductas sexuales. ¿Ok? Bien, entonces lo importante acá es determinar la clasificación acerca de esas conductas sexuales. Vamos a ir profundizando una por una, pero es importante reconocer esta diferenciación. Bien, estamos dentro del cuadro, ¿cierto?, de la estructura de comportamiento sexual, ¿cierto? Y el cual se divide inicialmente en conductas que son saludables, que son esperadas para la edad, ¿cierto? Y que efectivamente aquellos padres, ¿cierto?, tienen que servir de apoyo, de guía, de orientación, para ir determinando efectivamente cuáles son esperadas, ¿cierto? Y cuáles no. Recuerden, acá lo importante, como vimos en la primera cápsula, es la reacción de los padres, ¿ya? Ante las situaciones que quizás podrían ser conductas sexuales problemáticas, ¿ya? Más adelante, durante este curso, vamos a ir de alguna forma generando conocimientos respecto a aquellas conductas que son necesarias como reacciones que deben presentar los cuidadores o incluso los profesionales ante la presencia de conductas sexuales problemáticas. Bien, las conductas sexuales problemáticas, como lo habíamos definido anteriormente, ¿cierto? Son las que no son esperadas para la edad, ¿cierto? A diferencia al contrario, ¿cierto?, de las que sí son saludables y pueden considerarse como un factor de riesgo, ¿ya? Dentro de esas conductas sexuales problemáticas, bien, pueden ser, ¿cierto?, autocentradas, bien, e interpersonales, bien. Las autocentradas, ¿cierto?, generalmente están denotadas, ¿cierto?, porque son conductas, ¿cierto?, generadas, ¿cierto?, dentro de nuestra propia esfera de individualidad, ¿cierto?, de autonomía y de independencia, ¿ya? Las cuales efectivamente podrían considerarse como problemáticas cuando se generen, ¿cierto?, dentro de ese polo más bien restrictivo, ¿cierto? Cuando efectivamente hay un desconocimiento, ¿cierto? Hay una restricción respecto, ¿cierto?, a una conducta que sí debería ser esperable para esa edad, pero como efectivamente no se dan dichas condiciones, ya se van considerando como problemáticas, ¿ya? Y acá
son mucho más complejos porque ya no tienen que ver con el entorno individual, sino que ya viene efectivamente generando ciertas dificultades o un daño incluso en la interacción social. Y esas son conductas problemáticas, ¿ya? Pero que son interpersonales, ¿bien? O sea, en un contexto relacional, comunicativo, ¿cierto? Con el otro, ¿ya? Que podría ser de verbal, ¿cierto? O físicamente, ¿bien? Y hay algunas que son no abusivas, ¿cierto? Que no incorpora, ¿cierto? El trato directo, ¿cierto? Con algunas personas y algunas que sí lo son, ¿ya? Las que sí lo son, ya las que son abusivas, como sale en este recuadro, tienen directamente, ¿cierto? La intención de dañar a otro. ¿Ya? Existe un desequilibrio de poder, ya hay una jerarquización efectivamente de la situación en términos físicos, intelectuales, mentales sobre el otro, ¿ya? Y también, ¿cierto? No tienen el consentimiento, ¿no? No son consensuadas. Por eso efectivamente se consideran ya o se diferencian de las que no son abusivas. Bien, vamos a ir reconociendo y simplificando, ¿cierto? De mejor manera toda esta clasificación. Bien. Ahora, ¿por qué a estas últimas, ya las prácticas abusivas sexuales, son consideradas, ¿cierto?, como prácticas abusivas sexuales, ya en términos etimológicos, ¿no? De la propia palabra, ¿no? ¿De dónde viene efectivamente esto? Bien, y hay una historia detrás, ¿cierto? A nivel individual, familiar o social, bien, que tiene que ver efectivamente con la cultura y la biología que está asociada, ¿cierto? ¿A qué? Al machismo, ¿cierto? A ideas de dominación, el individualismo, a la hipersexualización, ¿cierto? Entre otras, ¿ya? Hablar de una práctica abusiva sexual permite no estigmatizar la identidad del niño, ¿no? Niña adolescente. Permite no quedar restringido con los legalismos y permite visibilizar los aspectos culturales e históricos asociados, entendiendo el fenómeno desde la complejidad humana. ¿Ya? ¿Cómo resumimos y damos cuenta de eso? ¿Ya? Cuando referimos como prácticas, ya estamos hablando, ¿cierto?, de una situación que no sucede todo el tiempo, ¿ya? O una situación que no es parte propia del ser humano, ¿ya? Es diferenciar del estar del ser, ¿ya? No son, por ejemplo, y por qué esto lo enmarca dentro de un contexto cultural, ¿cierto? Y estigmatizador, porque muchas veces se habla del niño abusivo, ¿cierto? O del niño abusado, ¿cierto? O el violador, el niño que violó, ¿cierto? O el niño que toca a las otras personas, ¿cierto? Entonces le da como un estigma, ¿cierto? Como una mirada peyorativa, ¿cierto? Acerca de lo que se está realizando, sin desconocer efectivamente, a ver si lo vamos ahí al curso de desorganización, la experiencia traumática, bien lo que hay detrás de esa situación, ¿ya? Por ende, se busca con esta forma de denominar, ¿cierto? Como prácticas abusivas sexuales, ya tomarlo como algo que está sucediendo, sí, que es real, pero que puede ser intervenido, que puede ser trabajado, que puede ser modificado y que deviene efectivamente de una multiplicidad de influencias, ¿cierto? Que se fueron dando dentro de la historia de vida de ese niño o niña adolescente. ¿Ya? Entonces, esta mirada de denominar como prácticas abusivas sexuales también tiene que ver con una mirada del respeto, ¿cierto?, hacia la niñez y está basada efectivamente en las normas de la Convención de Derecho. Entonces, es una mirada evolutiva, es una mirada compleja y no estigmatizadora acerca de lo que realmente está sucediendo. Bien, vamos a dejar el video hasta acá, ¿cierto? Y ya en la próxima cápsula ya vamos a ir visualizando, ¿cierto? La vamos a dejar acá, la vamos a presentar, lo que tiene que ver con las prácticas abusivas sexuales, ¿ya? Que está dentro de el comportamiento sexual problemático. Bien.